Buenos días, estudiantes. Soy la profesora Vania León del Colegio Politécnico de Ventanilla, UGEL Ventanilla. Hoy, 5 de mayo, vamos a empezar la sesión número 5. Aprendo sobre la propiedad de existencia del triángulo. Propósito. Los estudiantes establecerán las condiciones que se deben de cumplir con los lados de un triángulo para que éste exista. Bueno, ahora miren, muchachos, ¿por qué el hecho de aprender sobre las propiedades del triángulo, en este caso sobre la propiedad de existencia? Porque esta figura geométrica es muy importante en el mundo ¿no? En nuestro mundo, en nuestro contexto. ¿Cuál es la importancia del triángulo en el mundo que nos rodea? Para eso les voy a presentar unas imágenes. Acá ustedes pueden apreciar torres de alta tensión, pueden ver un puente, pueden ver decoración de interiores, una estantería, y pueden ver acá el Museo del Louvre en París. Lo que ustedes están apreciando es la presencia de triángulos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué justo de triángulos? Porque el triángulo ofrece una estructura que adquiere gran rigidez y resistencia, ¿no? Es el único polígono que no se deforma. O sea, cuando nosotros aplicamos una fuerza, ¿no? Por cualquiera de los vértices, aplicamos una fuerza a este polígono, no se deforma la figura, ¿no? Por eso es que la mayoría de estructuras metálicas están diseñadas en base a triángulos. Y si ustedes pueden observar, hay una gran presencia del triángulo isósceles y del triángulo equilátero. Muy bien, ahora que hemos visto la importancia del triángulo, vamos a ver algunas condiciones que se dan para poder graficar triángulos, ¿no? Muy bien, primer caso. A ver, este primer caso lo estoy colocando en forma de interrogante. En la realidad, ¿se podría graficar un triángulo si la suma de las longitudes de dos lados es menor al tercer lado? A ver, para más o menos entender la interrogante, les estoy acá proporcionando un gráfico. En el gráfico tenemos un triángulo cuyos lados son 5, 6 y 12 centímetros. Muy bien. La interrogante nos dice de que se podría graficar este triángulo sabiendo que la suma de las longitudes de dos lados, por ejemplo, podemos tomar el 5 con el 6, ¿no? Esa suma nos da 11. 11 es menor que 12, sí, ¿no es cierto? O sea, se está cumpliendo la condición, pero ¿se podría hacer este gráfico en el mundo real? Bueno, vamos a ver si es que eso es posible. Entonces, para eso, acá este es lo más parecido a una pizarra. Entonces, acá lo que yo estoy teniendo es el mismo triángulo que les he presentado hace un momento, pero en segmentos, y son medidas reales. Es decir, este segmento mide 12 centímetros, este mide 6 y este mide 5. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es tratar de que los tres segmentos formen un triángulo. Entonces vamos a ver si es que lo podemos hacer, ¿ya? Vamos a primero encajar estos dos puntos, ahí ya encajaron. Vamos a ver este otro. Un poquito, ahí está. Muy bien. Ahora vamos a tratar de que estos dos puntos se unan, pero vemos que no va a ser posible, mira. ¿Ven? Ahí pueden ustedes ver de que en el mundo real, o sea, con medidas reales, un triángulo con estas condiciones no se va a poder formar. Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que al hacer el gráfico, vemos que el triángulo no se puede graficar. Por lo tanto, este triángulo no existe, ¿no? Claro, acá usted dirá, profesor, usted acá lo ha graficado y ahí lo tenemos claro, ¿no? Como ustedes a veces dicen, el papel aguanta todo y se puede realizar, pero con medidas reales no es posible, ¿no? Entonces simplemente diremos que el triángulo no existe.
Muy bien. Segundo caso. En la realidad, ¿se podría graficar un triángulo si la suma de las longitudes de dos lados es igual al tercer lado? Muy bien, a ver, un ejemplo. Acá tenemos, dicho sea de paso, un triángulo isósceles, donde dos lados miden 5 centímetros y el tercer lado mide 10. A ver, sumamos 5 y 5 nos da 10, y 10 es igual al tercer lado que mide 10. Entonces la pregunta es, ¿en el mundo real nosotros podemos graficar un triángulo como este? Bueno, vamos a ver si eso es posible. Ahora vamos al ejemplo 2. Muy bien, aquí tenemos nuevamente los segmentos, ¿ya? Acá tenemos el que mide 10 y los otros dos que miden 5 centímetros. Pero la pregunta es, ahora con medidas reales, ¿podremos formar el triángulo? Bueno, vamos a ver, vamos a empatar primero. Acá estos dos. Está. Ahora tratemos de juntarlos. De repente por aquí se logran juntar. No, mira, o sea, para que se unan totalmente es porque los dos círculos se deben concatenar, ¿no es cierto? Tienen que coincidir. Vemos que aún no es así, ¿no? No coinciden. Recién, miren, ¿dónde van a coincidir perfectamente? Van a coincidir en este punto, pero ahí no se forma el triángulo. Ahí lo que se forma es un segmento, ¿no es cierto? Una línea, como ustedes dicen. Entonces, tampoco se va a poder formar un triángulo. Conclusión, al hacer el gráfico vemos que el triángulo tampoco se puede graficar, por lo tanto dicho triángulo no existe. Nos vamos a un tercer caso. En la realidad, ¿se podría graficar un triángulo si la suma de las longitudes de dos lados es mayor al tercer lado? A ver, el gráfico de ejemplo, ¿no? Acá tenemos un triángulo cuyas medidas son 6, 4 y 9 centímetros. Entonces, a ver, cojamos estos dos lados, 6 y 4 nos da 10, y 10 es mayor que 9. Pero la pregunta, como en los otros casos, es, ¿en la realidad se puede graficar un triángulo como este, con estas medidas? Bueno, veamos si eso es posible. Acá tenemos el triángulo. No, bueno, no el triángulo aún, tenemos los segmentos, y con los segmentos tenemos que formar el triángulo. Entonces, veamos si podemos lograrlo. A ver, ahí ya encajé el primer vértice. Acá ya encajé el segundo. Ahora la cosa es que estos dos encajen a la perfección. Ya. Ahora miren chicos. Acá ustedes van a decir, como en el caso anterior, profesora, usted lo que hacía era que estos dos, digamos, círculos tenían que encajar y no están encajando, ¿no? Claro, acá ya juega una cuestión de pulso. Ahí vemos que sí, ¿no es cierto?, encajan, pero si ustedes quieren asegurarse, ¿no?, si ustedes quieren ver que realmente los puntos encajen, pueden hacer esto si es que tuvieran compás, ¿no? Si es que tuvieran compás, claro, yo voy a hacer de cuenta que este es mi compás. Lo que hago es establezco mi centro, como que fuera la punta del compás, ¿no? Abro el compás de tal manera que se va a formar ahí un círculo cuyo radio va a medir 4, ¿no? Estos 4 centímetros. Ya está. Hago mi círculo. Repito la misma operación en el otro vértice del supuesto triángulo. Entonces en este caso hago clic, este es como que fuera la punta del compás, abro el compás hasta llegar a lo que sería la otra medida de lo que sería el radio, que sería 6, hago clic. A ver, más o menos para no... Vamos a abrir un poco esto. Y si ustedes se fijan, acá hay un punto de cruce, ¿ya? En ese punto exactito, en este puntito, ¿ya? Ahí es donde se va a formar perfectamente el triángulo. Entonces ahora solamente es cuestión de hacer que esto encaje. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Y encajó. Y este también lo hacemos que encaje. Ahí está, ¿ven?
Listo, ahora sí ya ustedes no me pueden decir nada porque ya logré que los dos segmentos que faltaban del triángulo encajen perfectamente en este vértice. Y está. Entonces, conclusión, podemos decir que con estas medidas sí se puede formar un triángulo. Entonces, al hacer el gráfico, el triángulo sí se puede graficar. Por lo tanto, dicho triángulo sí existe. Muy bien. Entonces, miren, en base a estos ejemplos que acabamos de hacer, ya podríamos formular la propiedad, ¿no? Dice, en general, si tenemos el siguiente triángulo, ¿ya? Un triángulo cuyas medidas de sus lados sean A, B y C, entonces dicho triángulo existirá, ¿no? Existirá. Si se cumple que un lado cualquiera, acá podríamos tomar el lado A, el B o el C, por eso dice lado cualquiera, debe de ser mayor que la diferencia de los otros y menor que la suma de los otros. Correcto. A ver, ¿cómo es eso? Vamos a hacer un ejemplo. Digamos que yo tomo como referencia al lado C. Entonces tengo C es mayor, mira, C es mayor que la diferencia de los otros. ¿Cuáles son los otros? Los otros son el B y el C y el A, ¿no es cierto? El B y el A. Entonces, claro, dependiendo de las medidas, si B es mayor, entonces yo diré que tengo que hacer la resta de B menos A. Aquí lo tengo, mira, B menos A. Y por otro lado, C sería menor que la suma de B más A. Ahí tengo, ¿ve? La suma de B más A. Esa es la propiedad de existencia del triángulo. Muy bien, ahora muchachos, no se preocupen si esta parte no está tan clara, ¿ya? Vamos a aclararla en unos momentos, ¿ya? Para eso nos vamos a ir a nuestra pizarrita. Esta es nuestra pizarrita que nos va a ayudar a entender más la propiedad de existencia. Miren, justo acá lo que tengo es el triángulo que acabamos de ver, ¿no? Hace unos momentos, cuyas medidas son 6, 4 y 9 centímetros. Habíamos visto que el triángulo sí existe, ¿no? Acá les voy a hacer recordar, si es que no lo recordarán. Ahí lo tenemos, ¿ven? 6, 9 y 4 centímetros. Vimos que ese triángulo sí se podía formar. Entonces, ese triángulo sí existe. Pero ahora lo vamos a demostrar con la propiedad. Entonces, mira, con la propiedad, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tomo como referencia, ya voy a tomar como referencia al lado 6, ¿ya? Ya voy a coger ahí al lado 6. Entonces, pongo aquí, ¿ves? Lado 6 debe de ser mayor que acá tengo los lados que me quedan, que la resta de estos dos lados, o sea, la diferencia. En este caso, primero va el 9, 9 menos 4. Pero debe de ser menor que la suma de ambos, o sea, 9 más 4. Hago las operaciones, 9 menos 4, 5. 5 es menor que 6. Y menor que, ahora mira, 9 más 4, 13. Ya, ahora analicemos, ya, analicemos esta simbología. Mira, empezamos siempre con el 6, porque el 6 es el que manda, es el que está al centro, es el que hemos tomado como referencia. Entonces decimos, 6 es mayor que 5, verdadero, ¿no es cierto? Ahora, 6 es menor que 13, verdadero también. Entonces, ¿qué podemos decir de esta afirmación? Que será verdadera. Y si es verdadera, decimos que el triángulo sí existe en la realidad. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Así es como aplicamos la propiedad de existencia. Ahora, miren, no quedó tan claro. Hacemos otro ejemplo. Ya, a ver, por ejemplo, voy a tomar al 4, ¿ya? Como referencia. Entonces, acá empiezo también con el 4, mira. Pongo 4, debe de ser mayor que, mira, ¿qué me quedó? Me quedó 6 y 9. Entonces, estos tengo que restarlos, ¿ya? 9 menos 6. Pero 4 tiene que ser menor que la suma de estos dos, o sea, 9 más 6.
Está. Ahora, acá empezamos haciendo las operaciones. Tengo 9 menos 6 me da 3. 3 es menor que 4. Y a su vez 4 es menor que, ahora suma estos dos, te da 15. Ahora sí te vas a preguntar, como siempre empezando con el 4, que es el que manda, que es el que esté en el centro. Entonces tú dices, 4 es mayor que 3, verdadero. Dices, 4 es menor que 15, verdadero también. Por lo tanto, toda la afirmación es verdadera. Y eso significa que el triángulo sí existe en la realidad. ¿Ven? Correcto. Miren, con que hagan una ya es suficiente, pero si se quieren asegurar, pueden hacer, ¿no? Pueden tomar como referencia el 4, de repente pueden tomar también como referencia el 9, como para que se aseguren, para que se aseguren de que lo que están haciendo es correcto. Ahora, vamos a ver un caso donde el triángulo no exista, como por ejemplo este, ¿ya? Vamos a ver en el caso de que el triángulo no exista. A ver, tomamos como referencia al 12. Ahí tengo el 12, ¿ves? 12 es mayor que la diferencia de los dos lados que te quedan. ¿Quiénes te quedan? Te quedan el 5 y el 6. Entonces resta 6 menos 5, ahí lo tienes. Muy bien. Ahora, menor que la suma, es decir, 5 más 6. Ahora las operaciones. 6 menos 5 te da 1. 1, bajas menor que 12, ahora estos dos lo sumas, 11. Ya está. Ahora sí empiezas a analizar. Empiezas con el 12 siempre. Entonces tú te preguntas, 12 es mayor que 1, verdadero, ¿no es cierto? Pero ahora mira, 12 es menor que 11, falso, ¿no es cierto? Entonces basta que una de las partes, ¿no?, de toda la propiedad sea falsa para que toda la afirmación sea falsa. Entonces, conclusión, el triángulo no existe en la realidad. ¿Ya? Ahora, para asegurarnos, a ver, vamos a hacer con el 5, por ejemplo, ¿no? Entonces, empezamos colocando 5. 5 es mayor que, esto es lo que nos quedó, ¿ya? 12 con 6. Ya, de frente vamos a hacer por tiempo, ya jóvenes, voy a hacer esta parte de frente por tiempo. Sería 12 menos 6, y 12 menos 6 es 6. Ahora eso tiene que ser menor que la suma. 12 más 6, eso es 18. Ahora, tú acá te preguntas, dices, siempre con el 5 empiezas, ¿no? Dices, 5 es mayor que 6. Falso. Ahí nomás tú al empezar nomás te das cuenta que va a ser falso. Así esta segunda parte de la propiedad sea verdadera, mira, 5 menor que 18 es verdadero, pero basta que haya una que sea falsa, toda la afirmación se convierte en falsa. Por lo tanto, el triángulo no existe en la realidad. Muy bien, muchachos. Espero que hayan comprendido la propiedad de existencia del triángulo. Ahora les voy a dejar una tarea. La tarea consiste en que, usando la propiedad de existencia del triángulo, ustedes deben de demostrar si existen los siguientes triángulos, cuyos lados miden 3, 4 y 8 centímetros. Ese es un primer triángulo. Y el segundo, 6, 7 y 9 centímetros. ¿Ya? Muy bien. Me tienen que hacer ustedes la demostración de si los triángulos existen o no, usando la propiedad de existencia. ¿Cuál es la propiedad de existencia? Esta que acabamos de ver. Esta es la propiedad de existencia. ¿Ya? Muy bien. Y un reto, que ya saben ustedes que no es obligatorio, pero para que ustedes profundicen sus conocimientos, les planteo este reto. Dice, encuentra los valores enteros de X para que el triángulo exista. ¿Ya? Los valores enteros de X para que el triángulo exista. Y acá les doy esta figura, donde un lado mide 5 centímetros, otro mide 6 centímetros, y el tercero no se sabe, mide X. Pero justo
lo que ustedes tienen que hacer es encontrar esos posibles valores enteros de X. ¿Ya? Enteros, ¿qué significa? Que no deben de ser decimales, ¿no es cierto? Deben de ser valores enteros. Y enteros positivos porque estamos en geometría. Muy bien, siempre las recomendaciones, ¿no? Enviar las fotos de la tarea al grupo WhatsApp de matemática. No te olvides de archivar las hojas de la tarea en un folder que será presentado cuando se lleven a cabo las clases presenciales. Y como siempre, muchachos, seguir las recomendaciones del gobierno para estar siempre protegidos, ¿no? Contra esta enfermedad que nos ha tocado padecer. Muy bien, entonces conmigo será hasta la próxima semana.